Mi familia me repudió tras la falsa acusación de mi ex. Años después, quieren volver. Me llamo Jaime, tengo 34 años y vivo en España, en una ciudad que prefiero no mencionar para mantener mi privacidad. Llevo casi una década tratando de enterrar un pasado que me persigue. Mi exnovia me acusó falsamente de algo terrible y mi propia familia me dio la espalda. Lo primero que quiero aclarar es que yo nací y crecí en un pueblito cercano a Sevilla, donde mis padres, Antonio y Carmen, trabajaban en un restaurante familiar. Mi infancia fue más o menos feliz, como la de cualquiera que pasa las tardes jugando a la pelota en la calle con los amigos. Yo era el mayor de 3 hermanos. Después de mí venía Ignacio, que siempre fue el niño mimado de mi madre, y Alba, la más pequeña, a quien todos veíamos como la consentida de la casa. Cuando entré a la universidad, quería estudiar sociología. Quise mudarme a un campus cercano a Granada para vivir la experiencia universitaria completa. Allí conocí a Laura, una chica que estudiaba literatura. Nos hicimos novios en mi 2º año de carrera. Éramos la típica pareja universitaria que va a fiestas los fines de semana y estudia en la biblioteca entre semana. Teníamos planes de alquilar un apartamento juntos después de graduarnos. Y aunque en retrospectiva veo que tuvimos nuestras diferencias, por aquel entonces me sentía enamorado y comprometido con ella. Sin embargo, durante mi último año en la universidad, noté comportamientos extraños en Laura. Se ausentaba por días, inventaba historias de reuniones familiares que no tenían sentido, y yo empezaba a sospechar que me engañaba con alguien más. Una noche, cuando ya no pude más, la confronté de frente. Le dije que estaba harto de sus mentiras, que por favor fuera honesta conmigo. Se puso histérica, gritó como si la estuviera lastimando y salió corriendo del apartamento que rentamos en ese momento. Al día siguiente me llamaron de la comisaría local. Laura había presentado una denuncia horrible en mi contra, acusándome de haberla forzado sexualmente. Aquello fue un golpe tan duro que me quedé sin palabras. Jamás la toqué sin su consentimiento. Es más, cuando teníamos discusiones, prefería salir a caminar antes que perder la paciencia. Pero en cuestión de un par de días, los rumores corrieron por la universidad. Me citaron para un interrogatorio y mi reputación quedó hecha trizas. Lo peor vino cuando mis padres se enteraron. Estaba seguro de que mi familia me apoyaría, pues sabían qué tipo de persona era yo. Pero no fue así. Mi padre Antonio pareció creer a la primera los chismes y me dijo por teléfono: si eso es cierto, no eres hijo mío. Me quedé helado. Mi madre Carmen ni siquiera me llamó en ese momento, se limitó a enviarme un mensaje escueto: espero que no sea cierto lo que dicen, pero no vengas a casa hasta que todo se aclare. Ignacio, mi hermano, me escribió un correo neutral diciendo que esperaba que fuera un malentendido, y Alba, la menor, solo tenía 15 años y no sabía ni qué pensar. Me quedé solo, sin un apoyo familiar real. Para colmo, la universidad, aunque no me expulsó formalmente, no había ni una sola prueba contundente en mi contra, me prohibió asistir a las clases presenciales hasta que la situación se resolviera. ¿Cómo se supone que uno demuestra su inocencia cuando la gente ya cree lo peor? Duré 2 meses yendo a declarar, entregando mi teléfono, mis conversaciones de chat, mi agenda, todo con tal de limpiar mi nombre. Jamás encontraron nada que indicara que yo hubiera agredido a Laura, porque sencillamente era falso. Aún así, el proceso fue desgastante. Muchos amigos desaparecieron. Yo estaba con problemas financieros porque perdí el trabajo de medio tiempo en la biblioteca del campus. Nadie quería estar asociado a alguien bajo semejante acusación. Para colmo, en el pueblo donde crecí, los rumores se expandieron como pólvora. Recibí mensajes anónimos llamándome monstruo, y mis padres decían que no querían saber nada de mí hasta que todo terminara en un juicio. Nunca llegó a juicio, ya que la fiscalía no encontró pruebas suficientes para imputarme cargos. Sin embargo, ese carpetazo no me exoneró ante los ojos de mi familia. Ellos seguían diciendo que no había habido juicio ni condena, pero tampoco un veredicto claro de inocencia. Literalmente te salvaste por falta de pruebas. Fue ahí cuando toqué fondo. Recuerdo a mi madre enviándome una nota de voz bastante fría en la que decía que prefería que yo no volviera a la casa porque la gente en el vecindario hablaba y ella no podía soportar la vergüenza. Eso me destruyó.
Mi padre ni siquiera me escribió. Su silencio fue más doloroso que cualquier insulto. Ignacio cortó toda comunicación conmigo, probablemente para no enemistarse con mis padres, y Alba, siendo adolescente, no tenía mucha libertad para elegirse de bando. Quedé absolutamente solo, excepto por 1 o 2 amigos de la universidad que seguían creyendo en mí. Fue entonces que decidí escapar. Tomé el poco dinero que tenía, empaqué mis cosas básicas en un auto viejo, un sedán al que apodaba Betsy, y me fui de ese estado sin mirar atrás. Tenía 22 años, ningún lugar fijo a donde ir y un corazón lleno de rencor. Conduje por varios días, parando en moteles baratos, hasta llegar a Valencia, donde una antigua compañera de la prepa me ofreció un sofá en el que dormir mientras enviaba currículums a diestra y siniestra. Aguantaba con trabajos temporales de cafetería, limpieza, lo que fuera para ganar algo de dinero. Durante ese tiempo, nadie de mi familia me buscó, ni siquiera un «¿estás bien?». Yo, por mi parte, preferí no llamarles. Me dolía reconocerlo, pero esa ruptura familiar me hizo tambalear todas mis convicciones. ¿No se supone que la familia debe apoyarte en los peores momentos? ¿Por qué me creyeron culpable sin ni siquiera escuchar mi versión? Con el paso de los meses, la rabia dio paso a la resignación. Me dije que algún día les demostraría que eran unos hipócritas, pero al mismo tiempo sabía que no podía vivir anclado a ese odio. Lo único que me quedaba era construir mi futuro desde cero, sin ellos. Después de instalarme unos meses en Valencia, mi principal preocupación era subsistir, sobre todo sacudirme la sombra de la acusación de Laura. Vivir sin el apoyo de mi familia era duro y me costó bastante adaptarme a la idea de que estaba solo para afrontar cualquier eventualidad. Aún así, me repetía cada mañana que no iba a rendirme. Si la gente que se supone debía quererme incondicionalmente me dio la espalda, entonces lo único que me quedaba era demostrarles y demostrarme a mí mismo que podía salir adelante con mi propio esfuerzo. Para sobrevivir, empecé trabajando en un par de cafeterías locales. En una me contrataron como barista, y en otra hacía turnos de limpieza por las noches. El primer año en Valencia fue un desafío constante. Dormía en el sofá de mi antigua compañera de prepa, Sofía, quien me había ofrecido un rincón en su apartamento. Aunque estaba agradecido, también me sentía incómodo abusando de su espacio, así que desde el día 1 mi meta fue ahorrar lo suficiente como para alquilar un estudio y posteriormente retomar mis estudios universitarios en otra institución donde no me conocieran por ese escándalo infundado. Por esas fechas, me contactó uno de mis pocos amigos de la universidad en Granada, Héctor, quien también se había alejado cuando la acusación de Laura salió a la luz, pero luego recapacitó. Me escribió por redes sociales para preguntar cómo estaba y si necesitaba algo. Fue un gesto que, aunque tardío, me conmovió. Le conté mi situación y él se ofreció a enviarme algunos apuntes de sociología que podrían servirme si algún día reingresaba a la uni. Incluso me sugirió que cambiara mi nombre de usuario en las redes y mantuviera un perfil bajo para evitar la curiosidad de desconocidos y de mi familia en caso de que buscaran rastros míos. La verdad, esa idea no me pareció tan mala en aquel momento. Una parte de mí pensaba incluso en cambiar mi nombre legalmente para empezar de cero. A medida que transcurrían los meses, aprendí a querer la ciudad de Valencia. Su paisaje mediterráneo y su cultura relajada me ofrecían un tipo de libertad que jamás había experimentado. Nadie conocía mi pasado ni mis supuestas manchas. Podía ser Jaime, el barista que contaba chistes malos a los clientes y nadie me juzgaba por rumores infundados. Fue así que, con algo de terapia emocional a la que pude acceder a través de un programa comunitario, me propuse recuperar mis estudios. Sin embargo, necesitaba más dinero. Gracias a unos contactos que hice a través de Sofía, conseguí un puesto de medio tiempo en la biblioteca pública local. Me pagaban poco, pero al menos me dejaba un rato libre para estudiar. Sobre todo, me rodeaba de libros. Las tardes se me iban entre organizar estanterías, asesorar a la gente que buscaba referencias y tratar con los niños que venían a la sala infantil. Era mucho mejor que pasar la noche limpiando cafeterías. Aunque no abandoné mis otros trabajos de golpe, hacía malabares con los horarios para ganar todo lo posible y salir poco a poco del hoyo financiero. Mientras tanto, mi familia seguía sin dar señales de vida, lo cual me dolía y a la vez me aliviaba.
Mi orgullo no me permitía llamarlos ni mandarles mensajes. Sentía que si ellos no daban el primer paso, yo no iba a mendigar su atención. Tal vez ellos pensaban que por no haber tenido un juicio, la acusación seguía flotando en el aire. Aunque hubiera quedado claro que no había prueba alguna de mi crimen, mis padres preferían creer lo peor o al menos evitar la vergüenza pública. En el fondo, estaba harto de su cobardía y su falta de confianza en mí. Las cosas dieron un giro más o menos positivo cuando, tras ahorrar durante 1 año y medio, encontré un pequeño estudio cerca del centro de la ciudad. No era nada lujoso, un cuarto principal que hacía de sala, cocina y dormitorio con un baño anexo. Pero tenía algo mejor que cualquier lujo. Era mío, mi espacio personal. El día que firmé el alquiler, sentí que me quitaba un peso de encima. Era como si por fin tuviera la oportunidad de construir un hogar, aunque fuera sencillo y estuviera en un edificio viejo. Una vez instalado en mi estudio, decidí retomar mi idea de volver a la universidad. Me inscribí en un community college con opción de transferencia a un programa de sociología en una institución de prestigio dentro de Valencia. Convalidar materias fue tedioso, pero lo logré. Empecé a tomar clases nocturnas y los fines de semana. Entre mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca, algunos turnos extra en la cafetería y mi esfuerzo en la uni, prácticamente no tenía tiempo para socializar ni para pensar en el pasado. Fue en este periodo de mi vida cuando sucedió algo inesperado. Conocí a Lucía, una joven de Cataluña que había llegado a Valencia para estudiar trabajo social. Nos topamos en una de mis clases de métodos de investigación e hicimos clic casi de inmediato por nuestro gusto en común por el cine clásico. Al principio, yo mantenía distancia. Cargar con aquella acusación de mi ex y la traición de mi familia había arruinado mi fe en las relaciones. No tenía la menor intención de enredarme con nadie. Sin embargo, Lucía se mostraba tan paciente y comprensiva que me fue inevitable abrirme un poco más. En una salida casual al cine, le confesé sin muchos detalles que mi familia y yo estábamos distanciados a raíz de un gran problema de mi pasado. Ella asintió sin juzgar y me dijo que si en algún momento quería contarle más, estaría dispuesta a escucharme sin condenarme. Ese fue el primer paso. Poco después, nos convertimos en algo más que amigos. Me enamoré de su manera de mirarme sin prejuicios, de su risa discreta y de su forma de apoyar a quienes la rodeaban. No voy a fingir que fue todo miel sobre hojuelas. Al principio, yo era receloso hasta de un simple abrazo. Recordaba cómo Laura me había acusado de algo tan atroz y cómo mis padres me dieron la espalda. Me aterraba la idea de que alguien volviera a levantar una difamación. Lucía, con enorme paciencia, respetó mis ritmos. Me invitaba a su casa para comer con sus compañeros de piso, me escuchaba desahogarme sobre mis miedos. Poco a poco, le fui contando los detalles de aquella falsa acusación que me destruyó la vida. Ella me miraba con tristeza, y en lugar de compadecerme, ofrecía aliento. No eres tus traumas, Jaime, mereces amor y una vida nueva. Esas palabras se me quedaron grabadas. Gradualmente, recuperé la capacidad de sonreír, de sentirme valioso. Lucía, sin proponérselo, se convirtió en la familia que me faltaba. Mientras tanto, la relación con mis padres, Antonio y Carmen, seguía en el limbo. Ignacio y Alba también seguían desaparecidos. A veces me preguntaba si estarían en contacto con Laura o tal vez simplemente tenían la cabeza metida en la arena. Fue así que, a los 26 años, me gradué al fin con un grado en sociología. Lucía se graduó de trabajo social casi al mismo tiempo y decidimos dar el siguiente paso, mudarnos juntos a un departamento un poco más grande. Fue entonces cuando reapareció el fantasma de mi familia, aunque de una forma muy tangencial. Una amiga de la infancia me mandó un mensaje por Facebook diciéndome que mis padres habían preguntado por mí en una reunión comunitaria en Sevilla, como si quisieran saber dónde estaba y qué había sido de mi vida. No me buscaron directamente, pero el simple hecho de que preguntaran por mí ya me generó un nudo en el estómago. Lucía notó mi nerviosismo y me dijo que si mis padres quisieran enmendar las cosas, podrían contactarme por mis redes o mi teléfono, que a fin de cuentas era el mismo número antiguo. Pero la realidad era que, tras más de 3 años de silencio, yo no sabía si quería abrir esa puerta. Había sufrido demasiado esperando un apoyo que nunca llegó.
El tiempo siguió corriendo. Me volví a sumergir en mi rutina. Conseguí un trabajo estable en una oficina de investigación de políticas públicas, nada glamoroso, pero me permitía tener un sueldo estable. Y con Lucía trabajando en un organismo de ayuda comunitaria, comenzamos a plantearnos un futuro a largo plazo. Eventualmente, me armé de valor y le propuse matrimonio una tarde cualquiera caminando por un parque cercano a las montañas de Montserrat. Ella dijo que sí, llorando de emoción. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Por un segundo, pensé en mis padres, en Ignacio, en Alba, en lo triste que era que no estuvieran para compartir ese instante. Pero recordé que ellos mismos se habían marginado al creer las mentiras de Laura. Teníamos planeado casarnos en un evento íntimo con algunos amigos y compañeros de trabajo en un jardín botánico de la ciudad, nada ostentoso, pero con la calidez de quienes de verdad nos querían. Sin embargo, la vida da sorpresas y recibí una aún más grande. Lucía quedó embarazada poco antes de la boda. Fue una noticia que nos llenó de alegría y a la vez nos hizo reevaluar nuestros planes. Acordamos postergar la boda hasta después del nacimiento. Así, cuando nació nuestro primer hijo, al que decidimos llamar Hugo, ni mis padres ni mis hermanos estuvieron enterados. No quería abrirme al drama de un regreso familiar que en aquel punto me parecía forzado. Los años siguientes pasaron como un suspiro. Lucía y yo construimos a base de esfuerzo un hogar cálido. Viajamos, compartimos vacaciones con sus padres, mi suegro Javier y mi suegra Natalia, dos personas maravillosas que me recibieron como un hijo, y terminamos mudándonos a Madrid por mejores oportunidades laborales. Nuestro primer hijo, Hugo, creció entre abrazos, risas y la tranquilidad de una familia unida. Y poco después llegó nuestra segunda hija, Sofía. Yo, en mi fuero interno, aún sentía un hueco por la familia que dejé atrás, pero cada vez era más leve. Sentía que si nunca volvían, podría vivir con ello, porque la vida me había dado una segunda oportunidad, me había demostrado que se puede ser feliz a pesar del peor de los rechazos. Lo que nunca imaginé es que, después de tantos años, mi familia intentaría volver a mí. La noche que mi padre apareció en la puerta de mi casa fue una de las más desconcertantes de mi vida. Habían pasado cerca de 8 años desde la última vez que escuché la voz de Antonio y jamás imaginé volver a verlo en persona, mucho menos a miles de kilómetros de distancia del pueblito donde crecí. Esa tarde yo estaba en la sala de estar jugando a la consola con mi hijo Hugo, mientras Lucía y nuestra hija Sofía recogían los juguetes en el patio trasero. De pronto, sonó el timbre con insistencia. Primero supuse que sería el repartidor de comida o algún vecino, pero cuando abrí la puerta, casi se me sale el corazón por la boca. Allí estaba mi padre, con un gesto nervioso en el rostro, intentando forzar una sonrisa. La impresión fue tan grande que durante unos segundos me quedé mudo. Me pareció que mi padre también había envejecido notoriamente. Sus canas se habían multiplicado y el rostro, antes serio y orgulloso, lucía cansado, con arrugas más marcadas. Apenas me recompuse, lo primero que hice fue preguntar, casi sin control, ¿qué haces aquí? Él abrió la boca sin emitir sonido al principio, luego se inclinó un poco hacia mí y respondió, solo quiero hablar, ¿puedo pasar? No supe qué hacer. Mi reacción instintiva fue cerrar la puerta de golpe, tal y como lo había hecho tiempo atrás en mis peores pesadillas. Pero recordé que Hugo estaba allí, mirándome con curiosidad. No quería asustar a mi hijo ni darle la imagen de un padre violento. Además, Lucía podría entrar en cualquier momento y encontrarnos en mitad de una confrontación. Me mantuve en la entrada, bloqueando el paso, y sentí un malestar enorme en el estómago. No sé si sea buena idea que entres, le dije con la voz temblorosa. Mi familia ahora es otra. Mi padre asintió cabizbajo, como esperando ese rechazo. Sin embargo, insistió, por favor, dame unos minutos. Me costó mucho encontrarte, Jaime. Recorrí media nación para verte. No es que venga a exigirte nada, solo necesito hablar, explicarte. Había demasiadas preguntas que me daban vueltas en la cabeza. ¿Cómo se enteró de dónde vivía? ¿Por qué decidió venir hasta Madrid, o a la nueva ciudad en la que estábamos, tras tantos años de silencio? ¿Por qué no me contactó antes por teléfono o correo electrónico?
Cada una de esas dudas me generaba una mezcla de rabia y confusión. Pensé en Lucía y en los niños, en lo pacífica que había sido mi vida desde que me alejé de la familia que me abandonó. La última persona a la que quería ver en mi puerta era a mi padre, pero al mismo tiempo un pedacito de mí ansiaba saber qué historia traía. Justo en ese momento, Hugo, inocente como todos los niños de su edad, se acercó a la puerta y soltó: «Papá, ¿quién es ese señor?». Mi padre lo miró con un brillo de emoción en los ojos, como si no pudiera creer que tenía ante sí a su propio nieto. Fue en ese instante cuando me di cuenta de la magnitud de la situación. Mi padre, el hombre que me repudió cuando más lo necesité, ahora se presentaba en mi hogar, mirando a mi hijo con anhelo. Sentí un nudo en la garganta, tragué saliva y le pedí a Hugo que fuera a su habitación a buscar sus juguetes, diciéndole que necesitaba hablar con ese señor un momento. Cuando mi hijo se fue, le dije a mi padre que esperara afuera. Cerré la puerta, respiré hondo y caminé hasta la sala, donde Lucía ya estaba entrando con Sofía en brazos. En su expresión se reflejó la preocupación en cuanto vio mi rostro. «¿Qué pasa?», preguntó con urgencia. Es mi padre», balbuceé, «quiere hablar conmigo». Lucía arrugó el entrecejo, indignada. Ella sabía a grandes rasgos la historia de cómo mi familia me había dado la espalda. Habíamos hablado un par de veces de la posibilidad de que reaparecieran, pero jamás lo creí realmente factible. Ella me tomó de la mano y me pidió que mantuviera la calma. «Si quieres hablar con él, aquí está bien. Si prefieres hacerlo afuera, igual, pero no dejes que te haga daño. Tienes derecho a sentirte furioso». Le agradecí con la mirada. Me armé de valor y abrí la puerta de nuevo. Ahí estaba mi padre, parado con las manos sudorosas al borde de la desesperación. «Pasa», le dije, «pero mantén tu tono en un nivel razonable y no te acerques a mis hijos hasta que te lo diga». «¿Entendido?». Él asintió tragando saliva. Entró en la sala y vio a Lucía sosteniendo a nuestra hija. Asintió con timidez a modo de saludo, y Lucía se limitó a dirigirle una mirada seria. Sin preámbulos, me pidió que lo escuchara. Se notaba su ansiedad en la forma de rascarse la nuca y revisar su teléfono de cuando en cuando. «Jaime, lamento todo lo que pasó, hijo». Empezó sin encontrar las palabras. No sabía en lo que me metía cuando creí las mentiras de Laura. «¿Y qué cambió ahora?», le corté con frialdad. 8 años, padre, 8 años sin buscarme, sin llamarme, sin preguntar cómo estaba. ¿De verdad crees que lo lamento, cubre eso?». Por un instante mi padre bajó la mirada y sacó algo de su bolsillo, un pequeño papel arrugado. Lucía me observó con preocupación, temiendo que pudiera ser alguna artimaña. Pero mi padre desplegó el papel y se lo quedó mirando como si fuera un guión. «Encontré a Laura hace unos meses», empezó a explicar. «Ella me contactó porque, bueno, supuestamente se sentía culpable por todo. Me pidió que la ayudara con unos trámites en su teléfono, que eliminara unos mensajes viejos, y así descubrí que había estado hablando con la persona con la que te engañó. Confesaban su culpa por haberte destruido la vida, decían que jamás pensaron que la mentira se saldría de control, que tú terminarías siendo marginado por la familia, y hasta ahora se te ocurrió creerme». Lo interrumpí, sintiendo que me ardían los ojos. «Las autoridades no encontraron pruebas, pero tú y mamá decidieron que yo era culpable de todos modos. Me echaron de la casa, me ignoraron. Ahora vienes diciendo que Laura confesó su mentira, ¿y quieres exactamente qué? ¿Perdón? ¿Reconciliation?». Mi padre asintió, con lágrimas asomándose en sus ojos. Pude ver que genuinamente estaba destrozado. Me confesó que mi madre, Carmen, no pudo soportar la idea de enfrentarme tras darse cuenta de que se habían equivocado conmigo. Él había emprendido la búsqueda solo, temiendo que yo lo rechazara. Pero dijo que se atrevió a dar el paso por arrepentimiento verdadero. Habló de mi hermano Ignacio y mi hermana Alba, mencionando que estaban avergonzados de haber guardado silencio. Al parecer, mi padre se había contactado con algunos de mis excompañeros de la universidad para rastrear mi paradero y así terminó dando con mi dirección actual. De repente, noté que Lucía se llevaba a Sofía a la cocina para dejarnos un poco de privacidad. Mi padre se acercó un paso,
intentando bajar la voz. Jaime, sé que no hay forma de borrar lo que pasó, pero me gustaría al menos conocer a mis nietos, decirles que su abuelo está arrepentido y también quería decirte cara a cara que lamento no haberte defendido cuando debía hacerlo. Me crucé de brazos, luchando con las emociones. Una parte de mí quería gritarle que se largara y no volviera jamás. Otra parte recordaba los pocos momentos buenos de mi infancia, cuando salíamos a pescar o jugábamos béisbol en el patio. La herida seguía abierta, pero tenía que reconocer que su presencia allí, humillado y llorando, me movía algo por dentro. ¿Y mamá?, pregunté al fin. ¿También está arrepentida o te envió a ti para quedar bien? Él suspiró. Tu madre está muy avergonzada. No se atreve ni a escribirte, siente que te falló. Y mi padre se interrumpió como si no supiera cómo justificarla. Yo al menos asumí la culpa de mis actos y vine a decírtelo directamente. Nadie me obligó, hijo, nadie. La rabia me inundaba. Recordé todas las noches de soledad, el hambre, el miedo, la vergüenza de que nadie me creyera. Sin embargo, también estaba Lucía, mi hijo Hugo, mi hija Sofía. Mi vida había dado un vuelco total, tenía un trabajo, una familia que sí me respaldaba. ¿Qué ganaba con volver a confiar en mis padres? Mira, no sé si pueda perdonarte, solté con un nudo en la garganta. Tardé años en superar lo que ustedes me hicieron y no estoy seguro de querer reabrir esa herida. Ahora tengo una familia. Lucía y mis hijos no merecen verse envueltos en este drama. Mi padre me miró con ojos tristes, pero asintió despacio. Lo entiendo. Sé que mis disculpas llegan tarde, pero quería intentarlo, aunque sea para decirte que creo en ti y que lamento el dolor que te causé. No espero que me aceptes de la noche a la mañana. Solo quería que escucharas mi verdad. En ese momento, noté que Hugo se asomaba desde el pasillo con curiosidad. Lucía lo seguía de cerca. Mi padre se dio cuenta y mantuvo distancia, esperando mi venia para acercarse. Por primera vez, sentí un leve atisbo de compasión. A pesar de todo, era su nieto. Cerré los ojos un instante y suspiré, intentando calmar la furia. Me dirigí a Hugo y le expliqué, hijo, este es alguien de mi pasado, estamos hablando. ¿Por qué no vas a tu cuarto y luego vemos una película todos juntos? Hugo se encogió de hombros y desapareció por el corredor. Lucía se acercó sosteniendo con firmeza la mano de Sofía y posó la mirada en mí como preguntándome qué quería hacer. Mi padre también la miró, esbozando una demostración de respeto, comprendiendo que Lucía era la fortaleza que me había sostenido todos esos años. Voy a tener que pensarlo, le dije a mi padre. No sé si quiero reconciliarme. No sé si es posible. Pero no te voy a echar a patadas hoy. Descansa en algún hotel y hablamos luego. Mi padre dejó caer los hombros en señal de alivio. Asintió y me dio su número de teléfono anotado en un papel. Cuando salió, me quedé parado en la puerta sintiendo un vértigo tremendo. Lucía me abrazó y me preguntó en voz baja si estaba bien. Le dije que no lo estaba, pero que debía analizar la situación. Ella se ofreció a llamar a su padre o a sus amigos para apoyarme. Agradecí el gesto y nos sentamos en el sillón abrazados mientras Sofía jugaba con un peluche y Hugo pedía atención desde su cuarto. Mi mente iba a mil. ¿Realmente mi padre había descubierto la verdad sobre Laura? ¿Por qué había tardado tantos años? ¿Cómo afrontaría yo a mi madre y a mis hermanos? Había construido una vida entera con Lucía lejos de la gente que me traicionó. ¿Valía la pena arriesgar mi paz mental? Esa noche no pude dormir. Pensé en los viejos tiempos, en las discusiones con Laura, en la soledad de haber sido rechazado por mi propia familia. No pegué ojo en toda la noche. La imagen de mi padre parado en la puerta, suplicando una segunda oportunidad, me mantuvo dando vueltas en la cama. Al amanecer, me levanté sigilosamente para no despertar a Lucía ni a los niños y me senté en la sala con la taza de café temblando en las manos. Miré hacia la puerta, como esperando que mi padre tocara de nuevo, aunque sabía que se había marchado a un hotel cercano. En mi cabeza resonaba la idea de que él estaba en la misma ciudad después de 8 largos años de ausencia, y yo no sabía si sentía rabia, alivio, curiosidad o todo a la vez. Lucía se levantó un rato después. Al verme tan absorto,
Me preguntó con suavidad si estaba listo para tomar alguna decisión. Le dije que no, que necesitaba organizar mis pensamientos antes de enfrentar a mi padre otra vez. Ella, con la serenidad que la caracteriza, me dio un beso en la frente y me aseguró que me apoyaría pasara lo que pasara. Luego preparó un desayuno ligero para Hugo y Sofía y los mantuvo ocupados mientras yo luchaba con un torbellino de emociones. Tras dudarlo muchísimo, opté por marcar el número que mi padre me había dado la noche anterior. Contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando mi llamada. Con el teléfono en la mano, me preguntó tímidamente si quería que nos viéramos en un lugar neutral para hablar con más calma. Propuse vernos en un café del centro, evitando así traerlo de nuevo a mi casa. Todavía me producía escalofríos la imagen de él paseándose por mi sala como si pudiese apropiarse de una vida que no le correspondía. Lucía ofreció llevarme en su auto y quedarse cerca por si necesitaba escapar de una confrontación demasiado intensa. Al principio dudé, sentía que era un asunto personal, pero luego comprendí que su compañía me daba seguridad. Así que la dejé manejar hasta la cafetería, donde se quedó en el estacionamiento con los niños viendo una película en la tableta. Yo entré y reconocí a mi padre de inmediato. Estaba sentado en una mesa cercana a la ventana, revolviendo con nerviosismo un capuchino ya frío. Nos saludamos sin efusividad, más bien con un gesto tenso. Nos sentamos el uno frente al otro y hubo un silencio incómodo. El camarero me preguntó qué deseaba y pedí un café negro. Noté que mi padre traía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado o no hubiese dormido en toda la noche. Gracias por venir, murmuró en voz baja, mirando su taza. Significa mucho para mí, hijo. No lo hago por ti, respondí, intentando no sonar agresivo. Lo hago para aclarar las cosas. Tomé aire. ¿Por dónde empezar? Decidí ir al grano. Ayer me contaste que Laura se puso en contacto contigo, que descubriste los mensajes donde confesaba su mentira. ¿Puedes explicarme cómo fue eso? ¿Qué te llevó a creer en ella y no en mí durante todos estos años? Mi padre se estremeció, tragó saliva y empezó a relatar. Después de que estalló el escándalo en la universidad, Laura les había contado a mis padres una versión retorcida, llena de supuestas pruebas que nunca mostró a la policía. Dejó entrever que yo la había amenazado para que no denunciara antes. Mis padres, temerosos de un posible escándalo en nuestro pueblo, prefirieron callar. Dijo que se sintieron acorralados por la situación y que se aislaron, especialmente cuando en la comisaría local no encontraban pruebas claras para mi detención. Yo escuchaba en silencio, sintiendo una rabia tan intensa que me dolía la mandíbula de apretar los dientes. ¿Y qué pasó después de mi partida?, inquirí, porque yo me largué y ninguno de ustedes hizo el intento de buscarme. Mi padre suspiró, con la mirada clavada en la mesa. Tu madre y yo discutimos muchas veces. Ella decía que quizá nos habíamos precipitado, que no había juicio ni nada, pero en el pueblo la gente hablaba y... Se frotó las sienes. Fui un cobarde, lo reconozco. No quería enfrentar la posibilidad de que fuera cierto. Me aferré a la idea de que, por algo la policía no te dejó libre de inmediato, aunque en realidad nunca te acusaron formalmente. Poco a poco fuimos dejando que el tiempo pasara. Tú dejaste de escribir, nosotros también, y cuando quisimos contactarte no teníamos forma. Lo interrumpí sin poder contener la frustración. No tenían forma porque nunca lo intentaron. ¿De verdad? Mi teléfono era el mismo, y aunque cambié de dirección, el correo electrónico seguía activo. Lo sé, Jaime, lo sé, dijo él con la voz quebrada. Cometimos un error tras otro. No hay excusa que te compense el dolor que pasaste. Sintiendo las lágrimas asomar, preferí enfocar la conversación en otro punto. ¿Por qué Laura te pidió que borraras mensajes de su teléfono? Suena muy extraño. Mi padre explicó que al parecer Laura había quedado con cierto remordimiento. Había intentado buscar la paz de 1000 formas, pero no se atrevía a contactarme. De algún modo, mantenía relación con mis padres para saber de mí. Y fue en una de esas conversaciones que Laura le pidió a él un favor: eliminar algunos textos comprometedores antes de renovar su celular. Fue así como mi padre descubrió los chats que Laura intercambiaba con el hombre con quien me engañó. En dichos chats,
reconocían haber arruinado mi vida. Ella mencionaba que se arrepentía de la acusación porque en realidad nunca pensó que la situación fuera tan lejos. Y mi padre, tras leer aquello, quedó shocked. «¿Pero por qué me habías echado de tu vida sin siquiera confirmar nada conmigo?», pensé con un nudo insoportable en el estómago. «Jaime, no espero que me perdones», continuó. «Quería que supieras que me siento culpable y que tu madre, tus hermanos, todos entendemos ahora que estabas diciendo la verdad. Y ver cómo has construido una familia, cómo tienes hijos». Se le cortó la voz. «Me duele saber que me perdí todo eso». Me quedé callado varios segundos. Sentía ganas de gritarle que el dolor no se compensaba con un lo siento tardío, que mi familia verdadera me la había forjado yo con Lucía, con mis hijos, con mis suegros, quienes me acogieron sin juzgar. Pero al mismo tiempo, algo en mí todavía recordaba a ese hombre que me enseñó a andar en bicicleta de niño, que me llevaba a pescar, que me regalaba cómics de superhéroes para mi cumpleaños. Era una dualidad asfixiante. Cuando me disponía a contestarle, vi por la ventana que Lucía estaba caminando con Sofía cerca del auto. Mi hija se entretenía con una pequeña pelota y Lucía la guiaba para no meterse en la calle. Aquella escena de mi familia me devolvió la claridad. Tras un trago de café, le dije a mi padre con voz grave: «Mira, me tomó años superar lo que ustedes me hicieron. Aún no estoy seguro de que lo haya superado del todo. Tengo un trabajo, una esposa, 2 hijos maravillosos, y ellos no merecen que su padre caiga en un pozo de angustia por revivir el pasado». «Lo sé», replicó él. «Solo quiero una oportunidad de explicarles a ellos o de estar cerca». Negué con la cabeza, sintiendo que me temblaba el pulso. «Eso no va a pasar de inmediato. Ni siquiera sé si llegarás a conocerlos. Por ahora, ni pienses en acercarte a Lucía o a mis hijos. No confío lo suficiente en ti para exponerlos a otro desengaño». Mi padre apartó la mirada, derrotado. Un silencio denso nos envolvió. Podía ver su dolor, pero mi propio dolor era más grande. La herida que me había infligido junto con mi madre y mis hermanos no se cerraría con un simple perdón. Le pedí que me diera tiempo. Quizás si con el correr de los días sentía que era posible construir algún puente, lo intentaría. Pero por ahora no deseaba que apareciera en mi puerta como si nada. «Estoy en un hotel en las afueras de la ciudad», dijo él, sacando un papel con la dirección. «Si en algún momento quieres hablar, estaré aquí un par de días más, después volveré a Sevilla». Me guardé el papel en un bolsillo, sin la menor intención de utilizarlo de inmediato. Me puse de pie y él hizo lo mismo. El adiós fue raro, como 2 extraños que se despiden con un apretón de manos. No hubo abrazo, no estaba listo para ese contacto. Con la garganta seca, me di media vuelta y salí de la cafetería. Mi padre se quedó adentro, tal vez esperando recuperarse antes de marcharse. Lucía, al verme salir, me recibió con un gesto de interrogación. Le expliqué en voz baja que necesitaba ir a casa. Ella y los niños subieron al auto y conduje yo de regreso. Durante el trayecto, Hugo me preguntó si estaba triste. «Se percató de mis semblantes serios». Le dije que solo estaba un poco cansado. Lucía me apretó el brazo con ternura, ofreciéndome apoyo incondicional. Esa tarde, mientras Sofía hacía una siesta y Lucía leía un cuento a Hugo, yo me senté en la mesa del comedor a reflexionar. ¿Se merecía mi padre y el resto de mi familia formar parte de mi vida después de haberme juzgado sin pruebas? ¿Quería yo ese reencuentro, sabiendo todo el daño que me causaron? Recordé cada palabra que me dijo, su arrepentimiento, su vergüenza, su deseo de conocer a mis hijos, y me vi dividido entre el rencor y la posibilidad de cerrar esa historia de una vez por todas. Lucía me observó desde el pasillo, y como si leyera mi mente, se me acercó en silencio. Me abrazó por la espalda y me dijo al oído: «Tómate tu tiempo, nadie te obliga a perdonar. Y si alguna vez decides dejarlo entrar a tu vida, que sea en tus propios términos». Asentí con lágrimas contenidas. No sabía cuál sería el siguiente paso, pero algo tenía claro. Si ese reencuentro familiar llegaba a suceder, solo sería bajo las condiciones que protegieran mi paz y la de mi familia. Había resistido demasiados golpes para exponerme a nuevas heridas. Me quedé mirando el papel con la dirección del hotel donde mi padre se hospedaba. ¿Lo visitaría?
¿Lo haría regresar a Sevilla con el sabor amargo del rechazo? ¿Avisaría a mi madre exigiéndole explicaciones? Esa noche le di vueltas hasta caer rendido en la cama. Al día siguiente, debía enfrentar mi rutina de trabajo y de alguna forma seguir con mi vida. Sin embargo, un capítulo del pasado estaba ahora en mi puerta, y no tenía idea de si quería mantenerlo cerrado o abrirlo para ver si algo bueno podía nacer de las cenizas.